Isabel Coixet, directora y guionista. Virginia Yagüe, guionista y escritora. Esther García, productora. Y va a moderar esta charla Chelo Loureiro, productora y directora. Gracias. Hola, hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues la verdad es que ante todo volver a dar las gracias a todos nuestros sponsors, desde luego, y ese aplauso merecidísimo a Nieves, que de verdad que ha hecho un trabajo espectacular. Porque todas las cosas cuando salen así como que parece que no ha llevado ningún trabajo atrás porque parece muy fácil, va todo muy fluido, es justamente cuanto más se ha trabajado. Hay muchísimo esfuerzo, muchísimas horas dedicadas. Y bueno, pues como sabéis, encima somos una asociación en la que todas apoyamos como podemos, pero en esta ocasión a Nieves le ha tocado apoyar muchísimo más. Gracias. Y la verdad es que para mí también es un gran honor poder estar hoy aquí moderando esta mesa con estas monstruos. Sí, es cierto. Entonces, bueno, el programa CIMA Impulsa, como ya hemos repetido aquí, ha sido creado, ¿no?, para promover el desarrollo de proyectos escritos por guionistas mujeres, noveles o con experiencia, para facilitar su acceso a la industria audiovisual. ¿Y por qué hemos decidido que también para mujeres con experiencia? Porque muchas veces vienen que este tipo de impulso es solo para noveles. Pues porque hemos detectado que, en diferencia a nuestros compañeros varones, a las mujeres que han dirigido o creado su primera obra les cuesta muchísimo más que a ellos dirigir un segundo o un tercer trabajo. Por tanto, encima que llevamos 15 años trabajando y promoviendo estudios que constatan una realidad que se cronifica, además, cuando permanecemos inmóviles. Por eso hemos decidido movernos y hemos comenzado a ver ya los resultados positivos gracias al apoyo, desde luego, del Ministerio de Cultura, del Instituto de la Cinematografía y de todas aquellas comunidades autónomas que también han decidido implementar acciones positivas específicas. Gracias a esta medida se han podido demostrar que hay mujeres profesionales suficientemente formadas y con talento, con mucho talento, que es una de las cosas que siempre se está hablando. El que tiene talento llega. Sabemos que no es cierto. Sabemos que es absolutamente imprescindible impulsar ese talento y que además también tenemos que decir que estas mujeres no se están beneficiando injustamente de estas medidas. Las mujeres tenemos el mismo derecho a nuestros compañeros varones a acceder a determinados puestos y a cometer errores como ellos también los han cometido cuando accedían por primera vez a un puesto. Por lo tanto, no pasa nada y sobre todo a ellos jamás se ha apelado a su condición sexual para criticarlos. Esa es la diferencia. Entendemos que venimos de una situación de monopolio masculino en los equipos, en todos los equipos de nuestro sector. Y para hacernos un hueco, pues puede parecer que los desplazamos a ellos, pero si aceptamos que efectivamente estaban ocupadas mayoritariamente por hombres, pues también tenemos que aceptar que era una injusticia, ¿no? Por tanto, lo que nos parece todavía más injusto es que esta lenta ocupación que vamos tomando en puestos por parte de unas profesionales más que preparadas para ocuparlos, que se diga que es que no lo están y pueden desempeñarlo. Creemos en esta incorporación y sobre todo que la diversidad enriquece todo.
Como decía nuestra vicepresidenta, que la democracia no era democracia si no estaba participada por todas y todos, pues creemos que la audiovisual es muchísimo más pobre si no está también incluidos la diversidad. Tenemos que estar, y es imprescindible que estemos todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de eso, y sobre todo en todos los oficios del audiovisual, pero yo creo que sí, en uno de ellos es súper importante, por eso de lo que hablamos de los referentes, es en el campo de los contenidos. Y creo que precisamente la incorporación ahora, además creo que el audiovisual crece, se mueve, es una de las profesiones y de los sectores que más cambian también precisamente con la incorporación de las mujeres y con la incorporación de nuevos elementos, como son las plataformas, que da lugar a muchos nuevos contenidos. Y aquí es donde yo quiero ya cerrar mi presentación y abrir y que tomen la palabra ellas, que saben muchísimo y que nos puedan contar sobre precisamente ellas que tienen la experiencia que tienen, cuánto les ha costado llegar a donde han llegado, cómo se relacionan las creadoras con la industria y cómo acoge la industria a las creadoras. No sé si tal vez Virginia o Isabel quieren abrir. Iba a decir Isabel. Virginia. ¿Cómo nos relacionamos con la industria? Como podemos, en primer término. ¿Cómo os acoge la industria? ¿Cómo sentís que os acoge la industria? Sí, yo creo que has señalado elementos que son fundamentales en este recorrido. Ha sido un proceso lento, un proceso donde si apelamos a los datos de análisis sobre la situación y la presencia de las mujeres profesionales en los distintos ámbitos, pero especialmente entiendo que en los ámbitos donde se deciden contenidos, bueno, pues esa presencia ha sido escasa, un porcentaje reducido que durante mucho tiempo estuvo instalado por debajo del 20%. Estar por debajo de un 20% es una consideración de facto de invisibilidad. Porque tu llegada es distinta, porque las capacidades para movilizar los proyectos que tienes entre manos no llegan. Y bueno, de alguna manera ha habido un recorrido, un largo proceso de asentamiento y de cambio de perspectiva. A mí me gusta enfocar esto desde cierta positividad. Si estuviera aquí mi compañera Verónica Fernández sería lo primero a lo que apelaría, y yo creo que es real. Es decir, hemos hecho camino, estamos consiguiendo aminorar esa resistencia que a veces resultaba insólita y a veces estaba fundamentada en argumentos, como bien decía Beatriz, muy inconsistentes y muy basados en una discriminación frontal, que a día de hoy afortunadamente son insostenibles. Ya no se pueden mantener de esa manera y por tanto las profesionales que nos manejamos dentro de este generar proyectos y generar contenidos, estamos ahí, estamos presentes. Yo creo que sobre todo hay un elemento que desde contenido nos interesa mucho poner en valor. El cine y el audiovisual tiene normalmente y de forma genérica unos perfiles realistas, es decir, habla de la vida, cuenta la vida. Y se habla de la vida y se podrá hablar de la vida con un rigor y una amplitud y una riqueza y una diversidad mucho más grande y más amplia si también se incorpora el punto de vista de las mujeres y se incorpora por derecho propio. Y ahí estamos. Bueno, Isabel, como no hace falta que presentemos una de nuestras directoras más internacionales y más reconocidas, y sin embargo a mí me da la sensación de que cada vez que empiezas, Isabel, un nuevo trabajo, te cuesta arrancarlo como la primera vez. Sí, pero eso es culpa mía. No va. A ver. Hola. ¿Se oye? Sí, es que con las mascarillas no se oye. No. Tengo que hacer el punto de Julio Iglesias, si no, nada. Pues sí, pero eso también es culpa mía, quiero decir. También ahora, una de las cosas que claro, a estas alturas de mi partido, una de las cosas que me sigue alucinando es esta especie de...
o sea, de uniformidad como colectivo, ¿no? O sea, las mujeres también somos muy diferentes unas de otras. Una película de Catherine Bigelow no tiene nada que ver con una película de Carla Simón, ¿no? Quiero decir, hay ahí también un mundo muy, no sé, muy diverso y ajeno y extraño y diferente. Yo creo que aquí, para no, o sea, para no seguir diciendo cosas que todas sabemos, yo creo que también tenemos que pensar cosas como qué parte también de contar el universo femenino tenemos que transmitirles a los directores, en mi caso directores o guionistas hombres, ¿no? Quiero decir, cuando Cima habla de las películas en las cuales las mujeres son protagonistas, a veces estas mujeres protagonistas están vistas, yo digo, por un marciano, ¿no? Pero que, o sea, te preguntas a veces viendo películas de ciertos directores como, pero bueno, este hombre ¿con quién sale? Este hombre, si Beatriz contaba lo de sus amigos estos, que yo les dejaría de hablar, la verdad, que te decían esto de que las mujeres no somos capaces de fascinarnos, vamos, matar. Que si tenemos que ver también cómo una visión del universo femenino tiene que traspasar, tiene que también hacer que respire las películas que dirigen los hombres, ¿no? Porque vamos, aquí nadie quiere que todas las películas del mundo las dirijan mujeres. Bueno, igual, pero no es una mala idea. Pero bueno, no va a ser posible, porque somos la mitad del mundo, nos faltaría ser como el 75%, ¿no? Que todo llegará también. Pero sí que creo que también tenemos que hacer todas, y yo la primera, cuidado, una reflexión sobre las cosas que hemos hecho, cómo las hemos mostrado, las cosas que hemos tolerado, ¿no? Una de las cosas que a mí más no sé, ahora me viene, ¿no? Después de hablar, pues eso, con muchas mujeres que me cuentan su experiencia ahora en lugares de trabajo, es porque cuando yo vi que por hacer el mismo trabajo más, mi nómina era exactamente la mitad que mi compañero del despacho del lado, ¿por qué no fui y dije algo? Ya sé que era otro momento, todas esas cosas, pero bueno, esto al final, yo también pensé, no, es que claro, lo que pensé es huir, es decir, me busqué otro trabajo, pero no pensé en reclamarlo, ¿no? Hoy venía en el tren y leía unas declaraciones de una directora de Olivia Wilde, que está haciendo su segunda película. En esta segunda película ha hecho un comentario que de verdad me ha dejado perpleja, ¿no? Porque comentaba que un actor, que por cierto es su novio, Harry Styles, esto es aparte, loaba las alabanzas de este actor porque había aceptado un papel secundario en una película donde la protagonista era una mujer. Yo pensaba, pero ¿cuántas veces ha pasado eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía tengamos que aplaudir al actor que acepta un papel secundario en una película protagonizada por una mujer, igual que aplaudimos al papá que cambia los pañales? O sea, no, basta. O sea, basta tenemos que saber dónde estamos, pisar todo lo fuerte que podamos y sobre todo acabar de estos complejos y de estas tonterías. No, oiga, un señor que acepta un papel secundario, pues bien, ¿no? Pues adelante, ya está. Tampoco hay que sobrealabar a los hombres cada vez que hacen un pequeño esfuerzo. Entonces, lo de la industria y la tal, no sé, yo es que la industria no la entiendo, sinceramente. O sea, reconozco que para mí sigue siendo tal misterio ahora y me sabe mal, ¿no? Sobre todo porque mucha gente se acerca a mí, me envían proyectos, me piden opiniones como de alguna manera como esperando que yo tenga un conocimiento infuso, igual que yo esperaba que los directores mayores que yo cuando empecé supieran cómo manejar la industria. La industria es cambiante, la industria es al final, bueno, evidentemente ahora hay otros espectadores, hay otros participantes en la industria, pero al final una de las pocas cosas que yo sé que manejo es la tozudez. Entonces realmente es la única cosa que puedo decir. Tú sé tozudo, porque con la tozudez, hombre, yo no digo que no vayas a tardar, pero al final yo creo que con tozudez, hombre, una miaja de talento también está bien, ¿eh? Pero la tozudez es muy importante, porque tú ves al tipo o a la tipa que está allí, venga, dale, tal, al final consigue algo. No sé cómo es la industria. Yo creo que Esther
nos puede iluminar mucho más sobre esto. No, la verdad es que quien tendría que estar aquí para hablar de industria sería Verónica Fernández, que desgraciadamente no ha podido ser. Verónica iba a participar, igual que Diego Ábalos, en streaming, pero una indisposición de salud le ha impedido participar. Por tanto, lo sentimos muchísimo porque ella nos habría podido dar luz en esta pregunta que hace Isabel, pero yo también creo, como Virginia, que lo que sí tenemos que ser, y desde encima lo somos, es muy positivas, porque esto está cambiando, ¿eh? O sea, eso desde luego está cambiando. Desde luego, en gran medida también hay que agradecer a Beatriz, porque Beatriz le ha echado muchos ovarios, porque yo no quiero pensar cómo es su despacho en el día a día de llamadas diciendo que lo que está haciendo no conviene. Con lo cual, que lo sepáis, tener también personas, es muy importante las personas que ocupan los despachos, muy importantes, sin duda. Por lo tanto, ole tus ovarios. Y sí. No, y yo solamente quería decir que en el caso precisamente de Esther no empezó con Almodóvar, su carrera profesional empezó antes con cosas importantísimas y sin embargo, ¿por qué Esther no es tan reconocida? Yo creo que no está como también, a lo mejor la culpa también es de ella, que nos cuente. Seguro. Yo creo que somos muy responsables todas de lo que nos pasa. Sí. Quiero decir, más allá de que efectivamente el otro 50% de la humanidad ocupa posiciones predominantes. Pero también nosotras en el día a día, en muchas ocasiones, y recuerdo la primera vez que oí a Isabel hablar de que ella tenía el síndrome del impostor, yo no sabía ni que existía ese síndrome, pero sentía exactamente lo que ella decía. Yo no me he tratado terapéuticamente de eso, pero debería haberlo hecho, porque, bueno, por si alguien no sabe qué es el síndrome del impostor, que supongo que todas lo sabéis, sí, pues entonces ya no os lo cuento, pero de verdad creo que eso tenemos que superarlo. O sea, las primeras que nos ponemos palos en las ruedas somos nosotras mismas. O sea, a mí me cuesta mucho reconocer que lo que yo hago es importante, que lo que he hecho a lo largo de mis 40 años de profesión ha sido con pico y pala y con cero ayuda. Entonces debería estar, a ver, no voy a estar todo el día promocionándolo, sacando la bandera, pero al menos debería estar completamente segura de mí misma y de cómo abordar todo lo que hago. Y realmente no lo estoy. No lo estoy y la duda es constante en el día a día. O sea, mi posición es maravillosa. Yo tengo desde el deseo la oportunidad de decidir qué proyectos se hacen en muchas ocasiones, y muchos de los proyectos del deseo que se hacen son porque les he puesto foco sobre ellos y lo he consultado, hemos hablado, Agustín, Pedro y yo, y hemos llegado a la conclusión de que esos proyectos se hacen. Pero siempre tengo dudas, o sea, yo leo un guión y rara vez ese guión te conmueve tanto como para pelear por él. ¿Por qué? Porque el arte es subjetivo, porque no hay pautas que marquen cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Sí tenemos como consignas que nos ponemos a nosotras mismas y que queremos defender. Necesitamos el punto de vista de la mujer, necesitamos que haya ejemplos de mujeres que muestren a otras lo que se puede hacer. Todo eso está clarísimo. Pero luego, a la hora de tomar decisiones, las dudas a mí me llegan desde el minuto uno. Y a veces pienso, ¿cómo lo hacen los tíos? ¿Cómo lo hacen ellos que parece que lo tienen tan claro? Oye, que no, que son siempre películas, bueno, siempre, a ver, estoy simplificando, ¿no? Pero que parece que
las cosas las tienen mucho más claras, que voy a hacer unas comedias, que voy a hacer una película machirulos, que no sé qué. No. Yo dudo mucho, mucho. Y la realidad además es que, aunque en este momento hay muchas formas de contar y de ver el audiovisual, porque la llegada de las plataformas, la verdad es que ha cambiado completamente el panorama, y la pérdida que tenemos de salas y el futuro tan poco halagüeño también nos hace a los productores mirar hacia otros lados. Yo creo que desde las plataformas, y esto efectivamente Verónica nos lo tendría que haber dicho, desde las plataformas se busca la diversidad. Ya no vale, ya hay que dar paso a esta parte de la sociedad que cuenta cosas diferentes, de manera diferentes o iguales, pero que tiene que tener la oportunidad de contarlas, ¿no? Y nunca se ha hecho tanto audiovisual como ahora. Estamos en el mejor momento de la historia para contar lo que queramos. Nunca ha habido tanto. Entonces, es el momento de meterle ganas y energía a cuantos más proyectos de mujeres, mejor. Esta es la conclusión. Pero ¿cómo? ¿Qué pasos hay que dar? La terquedad, la tenacidad y el trabajo es lo único que se me ocurre, la verdad. No hay fórmulas, este es el camino. Bueno, yo sé que andamos de tiempo, pues nos hemos retrasado, tenemos todavía, porque aquí la jefa me dijo, cuidado que estamos retrasadas, vale. Entonces yo no sé si ahora, porque la verdad es que este era un cierre cojonudo, para diciendo que todo lo que tenéis por delante. Yo creo que por suerte estas generaciones más jóvenes, yo espero que ya no sientan, ya no tengan ese síndrome de la impostora, por favor, y que las cosas cambien de verdad, ¿no? Yo no sé si sería ahora un momento de hablar sobre los personajes, ¿no? El tratamiento de los personajes, porque es una de las cosas que a mí me ha pasado durante años como espectadora de ir al cine y no sentirme representada en la mayor parte de los personajes femeninos. Era un poco también lo que decía Isabel, yo no entendía cómo reaccionaban así esas mujeres. Y entonces ahora el hecho de que haya nuevos equipos de animación, ¿creéis que de verdad el tratamiento de los personajes, tanto masculinos como femeninos, escritos por mujeres, está cambiando el audiovisual? Sí, claro. A ver, hay una cosa, lo que comenta Esther es realmente una realidad que constatamos actualmente. O sea, la llegada de las plataformas lo que nos ha dejado, y sobre todo al circuito de creadores que estábamos alrededor de la televisión, es vivir y poder comprobar un cambio. Es decir, la diversidad, la pluralidad, el planteamiento nuevo de cosas que podíamos hacer o que podíamos llegar a plantear, era antes un reducto que se quedaba o en el cine, cuando llegábamos y teníamos la opción de colaborar con compañeros y con compañeras para contar cosas más personales, o que se salían, digamos, del parámetro de la ya por todos conocida señora de Cuenca, o ya un reducto mucho más especial, que es la escritura, o sea, escribir una novela con lo que tú querías escribir, ¿no? Y en ese sentido ha cambiado, yo diría que revolucionariamente y muy gozosamente para los autores y las autoras, para ambos. ¿Cómo vivimos los personajes? Yo, en este sentido, sí que todavía veo, no sé si tiene una relación directa, que intuyo que sí, con la capacidad y la capacidad de decisión de las propias autoras a la hora de plantear sus personajes. Lo que sí que me encuentro muchísimo últimamente son llamadas para analizar guiones donde hay mujeres protagonistas o con un papel muy concreto escritas por hombres, y tengo que hacer toda una revisión para hacer un replanteamiento de estos personajes. Y entonces mi duda siempre era, ¿y por qué desde el inicio no se han buscado autoras para escribir esto?
sea, quiero decir que seguimos viviendo esa desconexión entre una confianza plena entre los autores a los que tú dotas una confianza para contar las obras, aunque tengan que abordar personajes femeninos, y tener la misma libertad de confianza para dárselos a una mujer. Y eso sí que es algo constatable. Esto no quiere decir, y esto a mí me parece fundamental insistir en ello, que no haya autores varones que sean capaces de contar retratos de personajes femeninos maravillosos, igual que creo que hay mujeres que podemos contar protagonistas masculinos estupendos. Y también podemos contar muchos géneros que normalmente se nos escapan, ¿no? Pero sí veo esa desconexión y por eso creo que todavía estamos en ese camino de dotación de confianza. Veo lo positivo, ¿eh? Veo que ha cambiado el patrón y que ahora podemos plantear, afortunadamente, la llegada de las plataformas nos dejan plantear cosas distintas y muchos de los proyectos que han pasado por Cima Impulsa, en la matriz de sus proyectos integran esa originalidad, esas propuestas que si hubiéramos estado hablando de un panorama más cerrado a nivel de posibilidad de exhibición, no hubiéramos estado ahí. Quiero apuntar también que ahora las plataformas tienen unos códigos éticos que de alguna manera les obligan a contar que haya personajes de diversidad sexual, que haya personajes de diversidad racial, que esté equilibrado, o sea, que también es una oportunidad porque los códigos éticos se están extendiendo por todo el mundo y ya era hora, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar. Bueno, antes de que se implementaran estas normativas, Isabel sí que no tuvo nunca problema para meter en sus películas todo tipo de personajes. Sí, ¿no? Yo creo que una de mis grandes influencias fue, aparte de Agnès Varda o Ida Lupino, fue pues Chantal Akerman, ¿no? O sea, yo recuerdo la película sobre Jeanne Dielman, Quai de Bruxelles, que para mí esos 10 minutos de esa protagonista lavando los platos me abrió de repente otro mundo y me hizo pensar, me hizo reconocer una cosa que no me había dado cuenta, que es que las películas dirigidas por hombres nunca nadie se hace la cama ni nadie lava los platos. No quiero decir que ese componente de la vida doméstica tenga que estar en todas las películas donde hay mujeres, vamos. Yo lo de hacer la cama y limpiar lo pongo mucho, siempre. Y eso que soy una persona que absolutamente negada para la vida doméstica. Pero me parece que el anclaje es en la vida doméstica. Es importante y es algo además que jamás se le ocurre a un director hombre, de verdad. Es que ni al... no sé, a ninguno, de ningún tipo, ni independiente, ni más arty, menos arty, ¿no? Hay toda una parte de piel, de estar en las cosas, ¿no? No sé, viendo esta película se llama Anatomy of a Woman, no sé, está en Netflix, ¿no? ¿Es una película? O... Pieces of a Woman, esto, sí. Claro, yo veo esa película y pienso, toda esta secuencia del parto la ha rodado alguien que no ha parido. Es que... Porque hay una mirada, para mí, absolutamente morbosa y absolutamente... que nada tiene que ver, que está como para decir qué, ¿no? Porque estamos también en un mundo y esos códigos que tú apuntabas, Esther, a mí también me hacen temer que, bueno, ya cumplimos este código, ya está, o vamos a hacer algo que encaje en el código, que eso también, o sea, a mí como artista me parece el espanto, ¿no? O sea, a mí cuanto menos cajitas y menos esquemas y menos compartimentos, mejor. Pero en esta película, por ejemplo, concretamente, yo veía a alguien que quería hacer una película sobre algo como horroroso y tremendo, pero que no contaba, que no tenía ninguna afinidad con el personaje que estaba contando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también tenemos que estar vigilantes porque, claro, de repente sí, es verdad, la actriz es una mujer, toda la película es una mujer, es la relación también con esta comadrona,
pero a mí me parecía que había una mirada absolutamente masculina en ella, no veía realmente a que alguien que ha vivido un parto, que ha visto un parto, y no sé, yo aparte del mío he rodado cesáreas, partos difíciles, vamos, he visto a bebés antes que lo vieran sus madres y sé cómo es rodar eso de verdad, y yo lo veía lo tan falso, que también ahí hay que, no sé, hay que afinar, hay que estar en contacto también con no la idea de la mujer, sino con quién realmente somos y cómo realmente vivimos las cosas, con todas con todos estos matices poliédricos, y no caer tampoco en, pues bueno, ¿cómo se supone que es una mujer menopáusica o metrocíclica o como lo decíais vosotras, no? Pues no lo sé, es que también es algo como... Por eso, claro, pero yo es que como yo he hecho una carrera de esto de intentar no, ¿sabes? No... Yo soy como una anguila, ¿no? O sea, los arquetipos, las cajitas, la industria, y así voy. Y ya sigue hablando también de los equipos, precisamente, ya no solamente de las interpretaciones, sino del resto del personal que conforman una producción. Un ejemplo, que además Cristina estaba, hemos estado rodando algo que algún día será algo, y éramos un equipo absolutamente, o sea, es que no había ni el de la furgoneta, hasta el de la furgoneta era una chica. Es posible, ¿no? Este argumento de que, pero ¿cómo vamos a encontrar una mujer que tal? Pues oye, eléctricos, sonido, música, furgonetas, o sea, lo que... Existen mujeres capaces. Existen mujeres capaces, y mis últimas experiencias han sido con equipos absolutamente femeninos y, oye, estupendamente, ya está. Bueno, una de repente se puso a llorar mucho, pero yo también lloro todo el rato y yo lo veo bien, la verdad. Sí. Y háblanos tú también de los equipos... Sobre todo, claro, porque muchas veces cuando uno está acostumbrado a trabajar también con determinados equipos, también, bueno, es con quien se te da la seguridad, claro, y eso claro. Es muy importante y también tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, hay una cuestión también de complicidad, con quién te sientes seguro, quién habla tu mismo lenguaje y quién aporta a lo que tú quieres contar, lo que tú necesitas. Entonces, cada vez hay más mujeres en todos los campos. En producción, sobre todo, creo que es un lugar donde se está notando mucho. Creo que estamos especialmente dotadas para la producción, lo he dicho más de una vez. Y los campos que se nos resisten más, que son dirección de fotografía, composición, dentro de los jefes de departamento, creo que tienen que ver también pues con lo mismo, con que los hombres que están dirigiendo tienen una especial complicidad con esos otros hombres que dirigen esos departamentos, con los que hay que trabajar muy estrechamente, llevan haciéndolo mucho tiempo, pero creo que también la dinámica cambiará, y cuanto antes mejor, pero es un ejercicio que llevará tiempo. Que tenemos que entender además también, ¿no? Que creo que es importante, que entendamos que también no solamente se trata de ser cómplice en cada trabajo que hagas. Y Virginia, a nivel de, estamos hablando quizá más de cine, a nivel de series, ¿tú crees que están mejorando los equipos, por ejemplo, de guionistas, ¿no? Que hay tantas mujeres guionistas tan buenas, tan necesarias, como explicaba Isabel, estamos mejorando ahí? Porque digamos que en las series es donde se necesitan equipos más numerosos, ¿no? Sí. Más numerosos. Sí, hemos mejorado. Todavía yo creo que sigue habiendo un dato que no es especialmente alentador a nivel del liderazgo dentro de los equipos. Dentro de los equipos creativos. En tele sí se da esa imagen compartida de la persona que decide tanto el contenido como la gestión del contenido, el showrunner, y que es el modelo anglosajón, pero no en todos los casos siempre es así, pero todavía... No digo que no haya, y hay grandísimas compañeras que están al frente de equipos y con equipos voluminosos.
Lo que sí yo encuentro es una forma de proceder muy distinta cuando me las encuentro. Quiero decir, hay muchas más compañeras integradas dentro de los equipos en zona de trabajo y ahí demuestran una solvencia importante, muy contundente. Menos en la zona de liderazgo, y lo que sí que encuentro es una forma de procedimiento muy distinta cuando me encuentro a un hombre liderando o a una mujer en puesto de liderazgo. Y es una fórmula que Esther García domina perfectamente, que es una forma de hacer sin ser el Enneagrama 8, o sea, sin rozar lo psicopático, al revés, gestionando desde la empatía, desde el cuidado, desde estar pendiente, desde tratar en lo positivo. Y eso durante mucho tiempo, desde las partes altas donde se decidía quién lideraba el equipo o no, esto se identificaba como yo me llevo al líder que es el montapollos, que es el no sé qué, pero es indiscutiblemente marca el territorio. Y te va a dejar a todo su equipo y tendrá el equipo torturado en varios momentos, sí, seguro. Pero eso es lo que yo como jefe decido que me interesa porque me da una garantía, no sé. Y creo que esto ha cambiado, que esto ha empezado a cambiar, que han empezado a ver que, fíjese usted, igual no nos renta tanto, igual menos montar pollo y más conciliar y más estar pendiente del equipo, pues al final renta un nivel de capacidad, de que todo el mundo esté a gusto, de que si surge un problema dentro del equipo, y ahora estamos grabando en situaciones muy complicadas, donde te salta un positivo y hay que cambiar 70 secuencias de un bloque, pues todo el mundo está encantado y dice, me pongo. Cuando estás torturado o en este sistema más complicado, pues te resistes un poco más. No es igual. No. Y eso sí que es un cambio, me parece un cambio en positivo. No digo que siempre sea así, por supuesto, en Enneagrama 8 también hay para mujeres, ¿eh? O sea, esto es así. Bueno, pues yo no sé si alguien a lo mejor tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, si no yo creo que podríamos cerrar. Yo os invito a que todas pues les dediquéis unas palabras a estas jóvenes y no tan jóvenes, porque hay también con experiencia vuestros mejores deseos para ellas, ¿no? Pues qué os voy a decir, que pa'lante, que cero complejos, de cero síndromes del impostor, que también hay algunos hombres que los tienen, ¿eh? También. Y no sé, me ha parecido que las propuestas de los proyectos que he visto me parecen, no sé, súper estimulantes y de verdad mucha suerte y a pisar fuerte y a vender lo vuestro. No pensando que las personas que lo van a escuchar os están haciendo un favor. Vosotros pensad siempre, que yo esto nunca lo he hecho, pero lo recomiendo. Vosotros pensad que el favor se lo hacéis vosotros, que es la manera de ir por el mundo. No es que yo lo haga, pero hacedlo vosotras, de verdad. Bueno, nada, yo lo que os he dicho antes, solo el trabajo, el meter energía a lo que realmente quieres hacer y consigue que encuentres el camino, ¿no? Hay que luchar, trabajar. Todo lo que hemos visto aquí tiene una pinta estupenda y está en condiciones de hacerse. Y es el momento. Así que a por ello. Nada, creo que lo que ha dicho Isabel antes resume, es un gran concepto. Esta cosa cabezota y de tesón, eso lo llevamos insertado yo creo que casi todas. Habrá momentos bajos, pero levantamos. Levantamos y lo que saldrá después será mejor, seguro, seguro. Mantened esa confianza y ahí estaremos. Bueno, pues decir simplemente que aquí están los 12 proyectos que han sido seleccionados en el CIMA Impulsa 1, que tenéis mucha suerte, de verdad, porque
teníamos otras 2 docenas más que no sabíamos de verdad entre casi 40 proyectos cuál elegir. Y fue un poco, no sé, porque teníamos muchísimas dudas, siempre dudamos, ¿no? Pero es que es muy difícil y quiero decir que había proyectos fantásticos, proyectos que a lo mejor alguna de las creadoras de esos proyectos nos está viendo, decirle que también luche por él porque de verdad merecen la pena. Que el CIMA Impulsa 2 van a ser 20 proyectos que han incorporado animación, cosa que me hace muy feliz, y además que espero que a lo mejor alguno sea también dirigido al público infantil, porque lo del público infantil es otro melón que hay que abrir y que desde CIMA vamos también a empezar a trabajar ahí, porque efectivamente creemos que es muy importante que se escriba para niños y que las televisiones hagan una programación infantil adecuada. Pues nada más, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a Beatriz por continuar aquí con nosotros, a Ángeles también que está aquí y a todas vosotras por participar y con ese entusiasmo con el que además hemos aprendido también, las que estábamos detrás, que creíamos que os íbamos a enseñar algo, hemos aprendido todas. Muchísimas, muchísimas gracias.